Apreciados estudiantes, en esta oportunidad vamos a estar hablando entonces acerca del control del metabolismo del fósforo y calcio, junto con las hormonas calciotrópicas, la PTH, la vitamina D y la calcitonina. Haremos entonces con respecto, ¿verdad?, al metabolismo del calcio. Con respecto al metabolismo del calcio, sabemos que el calcio es el tercer catión más abundante en el líquido extracelular. Es imprescindible para el funcionamiento de sistemas enzimáticos, la coagulación sanguínea, la acción hormonal. El 99% se encuentra en el esqueleto y en los dientes, y el 1% se encuentra entonces en los músculos y en el líquido extracelular. Eh, Generalmente cuando hacemos un dosaje de calcio, lo más utilizado es la calcemia, el calcio total que tiene unos parámetros de normalidad entre 8,5 a 10,5 miligramos por decilitro. Es la más usada en la clínica para evaluar justamente los niveles séricos de calcio. Entonces, volviendo a recalcar nuevamente en términos cuantitativos, el calcio es el quinto elemento en nuestra economía tras el sodio y el potasio, ¿no es cierto? Por eso es que es el tercer catión más abundante en el espacio extracelular. En su mayoría, 99% se halla en los huesos como componente estructural de la hidroxiapatita y otros fosfatos de calcio, y 1% restante verán los tejidos no óseos. Precisamente la concentración de calcio en el plasma y en los demás tejidos no óseos depende en gran medida entonces de su intercambio con el localizado en el hueso. Alrededor justamente de la mitad del calcio plasmático se encuentra en forma iónica, que es el calcio iónico, y los flujos de ese catión a través de las membranas celulares tienen una gran trascendencia fisiológica. Una trascendencia que fue fundada entonces en la diferencia de concentración entre el exterior de la célula, su citosol y los organelos intracelulares. De ahí tenemos entonces que la concentración de calcio en el citosol celular es de 10 a la menos 7 molar, que son unas 10.000 veces menor que en el plasma, que es 10 a la menos 3, y una 1000 veces menor que en el retículo endoplásmico, sarcoplásmico y la mitocondria, que son 10 a la menos 4 molar. Entonces, mínimos incrementos en la concentración de calcio que van procediendo, ¿verdad?, del exterior o de organelos intracelulares sirven para transmitir señales bioquímicas a la célula, esencialmente a través de la combinación fugaz y reversible justamente con las proteínas entonces específicas. Las razones entonces por las que en el comienzo la evolución biológica fue el calcio y no otro ion, el seleccionado como mensajero, residen en las características moleculares, ¿verdad?, que ésta va teniendo. Y por otro lado, también vamos evaluando que tiene un radio iónico y un número de coordinación, quiere decir variable, que se refiere a iones de signo contrario, ¿verdad?, que van rodeando entonces a un ion, lo hacen idóneo para encajar ¿dónde? En los pliegues de las moléculas de proteínas y combinarse transitoriamente con ellas. Entonces los iones calcio son muy reactivos, poseen gran facilidad para combinarse tanto con moléculas orgánicas como las proteínas o inorgánicas como los fosfatos, y ahí reside el otro hecho fundamental entonces en relación con la proporcionalmente baja concentración de calcio, como los ésteres de fosfato van formando sales de calcio muy poco solubles. Entonces bastaría que la concentración de calcio alcanzara el rango de 10 a la menos 3 molar para que las sales de fosfato cálcico originadas, ¿verdad?, precipitasen y fueran imposibles la transferencia de energía por los ésteres de fosfato. Entonces, ¿cuáles son las funciones biológicas del calcio? Podemos dividirla en celulares y extracelulares. Las celulares son el crecimiento y la división celular, la estabilización de las membranas, la excitabilidad y la permeabilidad de la membrana plasmática, el transporte de iones a través de las membranas, la regulación enzimática, como ya vimos, la excitación nerviosa, las secreciones endocrina y exócrina, la neurotransmisión y la contracción muscular. Y en el ámbito extracelular es la mineralización, el cofactor de factores de la coagulación, sobre todo el 7, el 9 y el 10, y el reconocimiento y la adhesión celular. Nuevamente aquí evaluamos la concentración de calcio plasmático, que va de 8,5 a 10,5 miligramos por decilitro, y vemos que el 40% está unido a proteínas no filtrado por el riñón, el 90% está unido a albúmina y el 10% a globulina. Cuando estamos hablando de la forma ionizada libre, que es un 48% que sí es filtrado por el riñón, hablamos de un 4,8 miligramos por decilitro biológicamente activa. Y por otro lado, también el que está unido, ¿verdad?, a aniones de fosfato o citrato, que también son filtrados por el riñón en un 12%. Entonces, cuando hablamos de los compartimientos del calcio, un 40% está unido a proteínas, un 48% está en forma libre ionizada, que es filtrado por el riñón,
y un 12% que también es filtrado por el riñón, pero está unido a aniones como fosfato o citrato. Dentro de las funciones biológicas del calcio, como les decía, entonces tenemos las funciones celulares, crecimiento y división celular, la estabilización de las membranas, la excitabilidad y la permeabilidad de la membrana plasmática, el transporte de iones a través de la membrana plasmática, la regulación de enzimas, la excitabilidad nerviosa, la secreción de hormonas, la secreción exócrina, los neurotransmisores y la contracción muscular. Y si lo vemos desde el punto de vista extracelular, son la mineralización, cofactor de factores de la coagulación como el 7, el 9 y el 10, y el reconocimiento y la adhesión entre células. En lo referente entonces a la homeostasis, nuevamente el calcio intracelular, vemos que un aspecto esencial de la fisiología celular implica entonces las siguientes etapas. Por un lado tenemos una entrada regulada al citosol de picos o pulsos de iones calcios, ¿desde dónde? Desde el exterior a través de canales específicos en el plasmalema, o bien liberados, ¿verdad?, desde organelos intracelulares como por ejemplo el retículo endoplásmico, sarcoplásmico y las mitocondrias. Por otro lado, la combinación con proteínas ligadoras de calcio, que son decodificadoras de su mensaje al mediar sobre otras proteínas efectoras finales de múltiples acciones fisiológicas. El tercer paso, la devolución de una cantidad equivalente de iones calcio a los puntos de procedencia. Entonces, la liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico se produce a través de canales de calcio controlados por receptores de inositol trifosfato y de rianodina. A su vez, el potencial negativo de la membrana mitocondrial interna, ¿verdad?, creado por la cadena transportadora de electrones, dirige la captación de calcio por un transportador específico, y en sentido contrario, el calcio es vertido al citosol desde la mitocondria mediante intercambiadores sodio con calcio o protones con calcio que están presentes en la membrana. Entonces es preciso tener en cuenta que las fuentes de calcio no son independientes, ya que el flujo desde el exterior regula la liberación de calcio desde los organelos y viceversa. Entonces, de tal manera que la liberación de calcio desde el retículo endoplásmico sarcoplásmico puede alterar la actividad de canales iónicos en el plasmalema, que van justamente regulando el potencial de membrana y con ello limitar obviamente la entrada de calcio a través de canales dependientes de voltaje. Mientras que la depresión de calcio en aquellos retículos activa canales en la membrana plasmática, los cuales van a facilitar la entrada de calcio en el citosol desde el exterior. Igualmente, vemos que esa mitocondria contribuye al control de la concentración de calcio merced a la capacidad de acumular o liberar calcio y modular entonces la actividad de los canales de calcio dependientes de voltaje en el plasmalema, o permeabilizados por quién, por los receptores de trifosfato de inositol o de rianodina que están en el retículo endoplásmico sarcoplásmico. Entonces, para evitar justamente esa sobrecarga citosólica de calcio, las células eucariotas desarrollaron dos sistemas de expulsión de calcio. ¿Cuáles son? Por un lado, la bomba de calcio o ATPasa de calcio, que está presente en el plasmalema y en la membrana del retículo endoplásmico sarcoplásmico, que tiene alta afinidad por el calcio, pero una limitada capacidad de transporte. Y por otro lado, el intercambiador sodio con calcio, que son proteínas con menor afinidad por el calcio, pero capaz de exportar cantidades mucho mayores. Entonces, ¿qué pasa? La acción coordinada de ambos sistemas de expulsión es capaz de compensar la entrada de calcio al citosol por los diferentes canales de calcio y asegura un balance adecuado del mismo, obviamente, entre el medio, el propio citosol y los organelos celulares. Entonces, una vez dentro de la célula, ¿qué pasa? El calcio transmite su mensaje a múltiples dianas mediante intervención de proteínas ligadoras de calcio, y que al combinarse de manera específica y reversible con el calcio, van decodificando, por supuesto, la información y van modulando la acción de otras proteínas o enzimas efectoras. Tenemos entonces las proteínas intracelulares ligadoras de calcio, que implica la llegada de calcio al citosol, una señal para un conjunto de proteínas que son las ligadoras de calcio. ¿Y qué son? Son una familia de proteínas que se combinan de forma reversible y específica con el calcio. Por esta vía modulan la acción de otras proteínas y enzimas, como por ejemplo la calmodulina, que lo habíamos estudiado en
en el músculo liso, ¿no es cierto? Entonces la calmodulina asociada al calcio se combina como con una proteína efectora y tenemos la fosfodiesterasa de AMP cíclico que está inactiva y la forma activa, entonces la proteína efectora lo que va a hacer es ocasionar el efecto fisiológico entonces correspondientes. Tenemos entonces otros ejemplos de proteínas ligadoras de calcio, como por ejemplo ya vimos la calmodulina, ¿verdad? Que vemos en todas las células eucarióticas, ¿verdad? Las acciones biológicas, ¿cuál es? La regulación de enzimas, pero no es la única. Tenemos también la troponina C, que está a nivel de los músculos esquelético y cardíaco, ¿verdad? Que es la regulación de la contracción muscular. La calsecuestrina, que está en las células musculares lisas y estriadas, que tiene un papel en el almacenamiento y liberación de calcio en el retículo sarcoplásmico. Las calvindinas, que están a nivel intestinal y tubulo-renal, transporte transcelular de calcio. La osteocalcina, que las células se hallan en los osteoblastos, la formación y la mineralización de la matriz, por ejemplo, osteoide, la osteonectina, los osteoblastos también, la conexión intercelular, la calexcitina, son a nivel de las neuronas, excitación y la plasticidad neuronal, la rescoberina, que está a nivel de la retina, las células fotorreceptoras que participan entonces en la fototransducción. Y por último, la sinaptotacmina, que están a nivel de las vesículas sinápticas que producen la liberación de neurotransmisores. O sea, como verán, hay un amplio abanico de posibilidades de aquellas proteínas entonces ligadoras de calcio. Y lo que les decía, las proteínas intracelulares ligadoras de calcio, ahora la calmodulina, la troponina C, la calsecuestrina, la calcineurina, ¿verdad? Y por otro lado tenemos también a las calvindinas. En la homeostasis de calcio intracelular tenemos varios puntos. El primero, las células deben controlar finalmente la concentración de calcio en su citosol, pequeños incrementos que van iniciando una diversidad de actividades celulares por las proteínas ligadoras de calcio, que ya las mencioné y que las vimos anteriormente en la diapositiva, que están presentes en las membranas celulares y que se consigue con los aumentos de calcio sean fugaces, y otras proteínas ligadoras de calcio ubicadas en el citosol y que al combinarse con el calcio van a actuar sobre otras proteínas intracelulares para concretar entonces la señal transmitida por el calcio. En el metabolismo del calcio vemos que de los 1000 a 1200 gramos de calcio que están presentes en el organismo humano adulto, el 99% se halla entonces en los huesos. De tal cantidad, unos 500 miligramos son los que salen cada día hacia los líquidos extracelulares y una cantidad similar se va incorporando al hueso desde ellos. Y cada día, de esos aproximadamente 1000 miligramos de calcio presentes en una dieta equilibrada, por ejemplo, el intestino va absorbiendo entre 400 miligramos y unos 200 miligramos que pasan. Son vertidos a la luz del intestino con las secreciones digestivas. Entonces también vemos por la orina se pierden entre 150 a 250 miligramos diarios de calcio. Entonces hay tres puntos, los huesos, el riñón y el intestino que actuarán entonces los mecanismos reguladores del metabolismo. Entonces los aproximadamente 10 gramos de calcio que en nuestro organismo se encuentran fuera del tejido óseo se reparten entre el espacio extracelular y los líquidos intracelulares. Entonces, el espacio intracelular lleva 9,1 gramos aproximadamente y los líquidos extracelulares 0,9 gramos. Y de esos 900 miligramos nuevamente que están en los líquidos extracelulares, 500 miligramos se hallan en el suero sanguíneo a una concentración de 8 a 10,5 miligramos por decilitro. Y de esa cantidad, alrededor nuevamente de la mitad, que serían 4 a 5 miligramos por decilitro, están en forma iónica, ¿verdad? Como calcio, o difusible a través de la membrana y actuando como mensajero intracelular. Y de la otra mitad, que son 40%, circula combinado con proteínas que vimos en las primeras diapositivas, 35% se une con la albúmina y 4% con las globulinas y 1% con otras proteínas plasmáticas. Y lo que hace es que 10% lo hace ligado a lactato, citrato, bicarbonato, fosfato y otros aniones no proteicos como vimos en la imagen de la diapositiva anterior, el que estaba libre, el que estaba en su forma ionizada y el que estaba unida a fosfato, para rememorar un poquitito nuevamente.
En lo referente al metabolismo del calcio, hablamos de una absorción de calcio a nivel intestinal. Puede ser por un proceso pasivo, por difusión facilitada por medio de proteínas transportadoras con su receptor, un transporte activo, ¿verdad? Que sería justamente la ATPasa, y la proteína ligadora de calcio que se llama también entonces la calvindina. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que en la absorción intestinal de calcio, la dieta ideal debe contener alrededor de 1000 miligramos diarios de calcio que son aportados por todos los productos lácteos. Entonces se absorben unos 400 miligramos, pero como son las secreciones, con las secreciones digestivas se van virtiendo aproximadamente 200 miligramos en la luz intestinal, la absorción neta viene a ser entonces de unos 200 miligramos al día. Ese proceso ocurre entonces 90% donde en el intestino delgado, ¿verdad? 60% en el ilion, 20% en el yeyuno y un 10% en el duodeno, pero un 8% va al colon y el 2% en el estómago. Entonces el calcio se absorbe en el intestino por dos vías, una transcelular a través del borde luminal de las vellosidades intestinales y paso al espacio intersticial atravesando la membrana vasolateral entonces de la célula vellositaria que predomina en el duodeno, y otra paracelular o entre enterocitos a lo largo del intestino delgado. La entrada de calcio a través del plasmalema del enterocito se produce por un canal específico de calcio que está localizado en la cara luminal y es favorecida por el gradiente de concentración entonces y el gradiente eléctrico que existe a ambos lados del plasmalema. Entonces, este canal pertenece entonces a una familia de proteínas receptoras que tienen actividad de canales de cationes y dotadas de un dominio, ¿verdad?, con la actividad enzimática en el extremo carboxiterminal. Entonces, una vez en el citosol, ¿qué pasa? El calcio es transportado hacia la cara vasolateral del enterocito por la calvindina 9K, que es la proteína ligadora de calcio de 9 kilodalton, ¿verdad?, de peso molecular, y la síntesis es inducida entonces por los calciferoles. ¿Para qué? Para ser expulsado a través de la cara vasolateral por una ATPasa específica o bien por el intercambiador calcio con sodio. En cuanto a la absorción de calcio por vía paracelular, está dirigida por los gradientes eléctrico y de concentración. La absorción entonces neta de calcio, ¿de qué va a depender? De la cantidad presente en la dieta, de los calciferoles, que son los metabolitos derivados de la vitamina D, que activan la absorción intestinal de calcio y fosfato, y por supuesto de la respuesta del intestino a estos metabolitos. Entonces, el balance de tal absorción será negativo, por ejemplo, si la cantidad de calcio alimentario no alcanza los 500 miligramos por día, o si existe un déficit de vitamina D, o si se presentan ciertas enfermedades intestinales, como por ejemplo los síndromes de mala absorción. Cuando hablamos entonces del metabolismo del calcio, hablamos de la homeostasis del calcio, ¿verdad?, por hormonas calciotrópicas donde están el calcio y el fósforo. Ahí tenemos a la paratormona, al calcitriol, a la calcitonina, a las fosfatoninas, que son las que van a hacer también el control del fósforo, y a la regulación a nivel del intestino, hueso, riñón. Hablamos nuevamente entonces aquí de la PTH. ¿Qué particularidad tiene la PTH? Es un péptido entonces de 84 de aminoácidos, donde hay unas células principales de quién, células principales entonces de la paratiroides, ¿no es cierto? Tiene una actividad biológica, 34 residuos, entonces su extremo N-terminal. Esa entonces es una de las hormonas, ¿verdad?, que es la PTH. La PTH, ¿dónde es sintetizada? Se sintetiza entonces en el retículo endoplásmico, ¿verdad?, como una pre-pro-PTH, luego pasa a pro-PTH y finalmente entonces como PTH a nivel del aparato de Golgi, ¿verdad?, que están como almacenadas como vesículas. Entonces, y lo que normalmente nosotros hacemos el dosaje es la PTH intacta, que nos mide justamente que la actividad biológica en 34 residuos en su extremo N-terminal. Entonces la PTH constituye el potente mecanismo ¿para qué? Para el control de las concentraciones extracelulares de calcio y fosfato, porque regula la absorción intestinal, la excreción renal y el intercambio, por supuesto, de estos iones en el líquido extracelular y el hueso. El exceso de actividad de la glándula paratiroide, entonces, ¿qué va a hacer? Causa una liberación rápida de sales de calcio a nivel de los huesos y eso va a llevar a una hipercalcemia
un aumento en la concentración de calcio, donde en el líquido extracelular, por el contrario, si tenemos una afectación en la función, pero una disminución en la función, por ejemplo, que es una hipofunción de la glándula paratiroides, va a dar lugar a la hipocalcemia y eso a menudo se acompaña de tetania. ¿Cuáles son las acciones fisiológicas entonces de la PTH? La acción fundamental es la de controlar la homeostasis del calcio, como acción directa a nivel del hueso y el riñón, como acción indirecta en el intestino a través de la vitamina D, y la PTH evita entonces la hipocalcemia y regula continuamente el nivel de calcio donde en el líquido extracelular. Esa concentración de calcio libre que regula la secreción de PTH está dado por la liberación de vesículas que van aumentando la síntesis y la secreción, pero también tenemos receptores de calcio a nivel de las células paratiroides que van sirviendo como una especie de control, es decir, como una especie de sensor de qué es lo que está pasando entonces a nivel de toda la parte hormonal y nos está avisando si hay alto o bajo flujo, ¿verdad? Por supuesto, de calcio. Entonces, las glándulas paratiroides tienen un receptor de PTH. Entonces, el principal regulador de la secreción de PTH, ¿cuál es? Es la concentración de calcio a nivel plasmático. El descenso de la calcemia, sobre todo de la parte de la fracción iónica, ¿qué va a hacer? Estimula la rápida secreción de PTH y viceversa. Entonces, en el plasmalema de las células paratiroides, como en el riñón y el hueso, hay una proteína que actúa como un sensor o receptor sensible a las concentraciones de calcio en el plasma y que regula continuamente la secreción de PTH, ¿no es cierto? Esta proteína que es justamente, como ven ahí, que es el receptor, ¿verdad? El sensor receptor de calcio pertenece entonces a una superfamilia de receptores acoplados a proteína G y tiene generalmente unos 600 aminoácidos, ¿verdad? A nivel de la cara externa de la membrana plasmática que justamente se va combinando con el calcio. Esta superfamilia, ¿qué es lo que hace? La elevación de calcio en el plasma facilita a través de la proteína G la activación de la fosfolipasa C con la consiguiente formación del inositol trifosfato, que es un segundo mensajero, ¿verdad? Y la liberación de calcio desde organelos intracelulares al citosol en la célula paratiroidea. Lo que a diferencia de lo que ocurre en esto con otras hormonas, inhibe la secreción de PTH y lo contrario ocurre cuando disminuye la calcemia. Entonces, este sensor o receptor del calcio no es específico para el calcio, porque también responde a otros cationes divalentes como por ejemplo el magnesio o por ejemplo trivalentes como el aluminio o el gadolinio. Si bien tiene una afinidad por el calcio, por supuesto que es superior. Y además del calcio, el magnesio también está involucrado en la secreción de la PTH. Interviene, por supuesto, en la liberación de PTH desde sus gránulos de secreción hacia el líquido extracelular. Por eso también que las concentraciones de magnesio están relacionadas también con la secreción de PTH. Y otro factor que influye en la síntesis de PTH, ¿cuál es? Es el calcitriol, el 1,25 dihidroxivitamina D, que es el metabolito por el cual existen receptores en las células principales paratiroideas y cuyas concentraciones elevadas en el plasma inhiben la transcripción entonces del gen de la PTH. Pero también el fosfato plasmático parece tener un efecto directo sobre paratiroides al estimular justamente la secreción de PTH, sobre todo en situaciones de hiperfosfatemia. Con respecto a los efectos sobre el hueso, aumenta la reabsorción del hueso, aumenta la liberación de calcio, pero también a nivel renal tenemos un efecto. Estimula la reabsorción de calcio, aumenta la eliminación de fósforo y estimula la producción entonces de calcitriol. Entonces la acción fisiológica de la PTH esencial es controlar de manera continua la homeostasis del calcio. Eso está más que claro. Tiene una vida media de 2 a 4 minutos mediante la acción directa en hueso y riñón e indirecta, como vimos, a través del calcitriol en el intestino, que regula y mantiene entonces a cada instante la concentración de calcio en el líquido extracelular y evita la hipocalcemia. En el hueso, la PTH tiene receptores en osteoblastos y células del estroma. Entonces incrementa la producción del L-RAN. ¿Y qué es el L-RAN que vamos a ver a continuación? Vamos a ver que es un ligando de receptor activador del factor de la transcripción nuclear K-beta, que es una de las vías de transmisión de señales al núcleo y en este caso activan
o es el activador de genes codificadores de proteínas que están involucradas en la reabsorción del hueso, del factor estimulador de colonias de macrófagos. Y por ejemplo también otras citoquinas como la interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, donde también tiene una acción estimuladora de la reabsorción ósea. También inhibe la síntesis de la osteoprotegerina, que es la proteína con acción bloqueadora al LRAM, vía por la que también potencia la reabsorción ósea y la salida entonces de calcio en la sangre. Entonces el efecto sobre el hueso es el aumento de la reabsorción ósea, el receptor en el osteoblasto aumenta el número de osteoclastos y eso va a hacer que aumente la liberación de calcio. Y este es el sistema RAN osteoprotegerina, ¿verdad? Que los osteoblastos implicados en la diferenciación de los osteoclastos, en su membrana se encuentran los RAN, que es el ligando receptor del activador del factor nuclear kappa B, y estimula la diferenciación, la sobrevida y la fusión de las células precursoras de osteoclastos, donde va a activar los osteoclastos maduros y va a prolongar justamente la vida útil. Eso es lo que hace. El RAN, que es el receptor del activador del factor nuclear kappa B, es una proteína transmembrana que está expresada en los osteoclastos, o está expresada por los osteoclastos, mejor dicho. Y la osteoprotegerina inhibe el desarrollo del osteoclasto, o sea, es segregado por los osteoblastos, no está anclado en membrana, se une al RAN L y lo neutraliza. ¿Para qué estudiamos todo esto? ¿Por qué? Porque necesitamos que a nivel del hueso, la PTH con estos receptores, ¿verdad? Sobre todo en los osteoblastos y en la célula del estroma, incrementen la producción, por supuesto, pero también, así como incrementen la producción, tengan una acción bloqueadora, ¿verdad? Para que permitan nuevamente la reabsorción del hueso y la salida entonces del calcio a la sangre. Eso es finalmente lo que queremos que hagan todos estos sistemas. La PTH se une a su receptor en el osteoblasto y estimula la osteoclastogénesis, que significa la inhibición de la producción de osteoprotegerina. Si inhibe esto, ¿qué pasa? Permite entonces potenciar la reabsorción ósea y la salida de calcio a la sangre. Y por otro lado, verá la estimulación de la producción del RAN-L. ¿Y qué era el LRAN? El ligando el receptor activador del factor de transcripción nuclear kappa B, que es una de las vías de transmisión de señales al núcleo y en este caso, ¿verdad? Activador de genes codificadores de proteínas que están involucradas ¿dónde? En la reabsorción del hueso. Pero también no solamente el hueso, sino también del factor estimulador de colonia de macrófagos y de otras interleuquinas como por ejemplo interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, también con acción por supuesto estimuladora en la reabsorción ósea. ¿Qué efectos tenemos sobre el riñón? Estimula la reabsorción de calcio, aumenta la eliminación de fósforo y estimula la producción de calcitiol por medio de 1-alfa hidroxilasa. Entonces, la PTH actúa en el riñón a través de un receptor específico que está presente ¿dónde? En el túbulo proximal, distal y colector. Entonces, en el túbulo proximal, donde es mayor reabsorción, más del 70% del fosfato filtrado por los glomérulos, entonces esa PTH inhibe la tal reabsorción al inducir ¿qué cosa? La endocitosis y posterior degradación lisosómica ahora del cotransportador sodio fosfato en las células tubulares, como a la vez va inhibiendo también la reabsorción de bicarbonato en el túbulo proximal. La alcalinización del contenido aumenta entonces la proporción de hipofosfito ahora que se alcanza en el túbulo distal. Y como este se transporta a través de la pared tubular con más dificultad que el hipofosfato, también disminuye entonces la reabsorción de fosfato en el túbulo distal. Entonces, en el túbulo distal y colector la PTH incrementa la reabsorción de calcio como acción fisiológica esencial mediada por una vía genómica. ¿Qué quiere decir eso? La expresión de un canal específico, en este caso para el calcio, la síntesis de calvindina y el intercambiador sodio-calcio. Y no genómica cuando estamos hablando de la síntesis de AMP cíclico y la estimulación de la proteína quinasa A. Entonces, en situaciones de hipocalcemia, quiere decir que tengo calcio bajo, la PTH induce la expresión del ARN mensajero de la 1-alfa hidroxilasa, de la 25-hidroxivitamina D en mitocondria de las células de los túbulos proximales, ¿verdad? Y distal, y por lo tanto, la síntesis de calcitiol potente estimulador de la absorción intestinal de calcio
y por ende de fosfato. Eso a nivel del efecto sobre el riñón. Estimula la reabsorción de calcio los receptores de PTH que están en el túbulo distal, asa gruesa ascendente de Henle, que están mediadas por el adenilato ciclasa MP cíclico, que es una vía no genómica. ¿Se acuerdan? La vía genómica, ¿cuál era? Era entonces la expresión de un canal específico para el catión, la síntesis de calvindina y el intercambiador sodio-calcio. La no genómica es la síntesis de AMP cíclico y la estimulación de la proteína quinasa A. Aumenta la eliminación de fósforo por medio de inhibe la reabsorción de fosfatos, el cotransportador, ¿verdad? El sodio con el fosfato, ¿verdad? En el túbulo proximal y distal. Y los niveles de PTH son regulados por dos receptores diferentes. El receptor del calcio y el receptor de la vitamina D. O sea, son dos receptores. Entonces, la proteína relacionada con la PTH, por ejemplo, en el brazo corto, el cromosoma 12, hay un gen, ¿verdad?, que dependiendo de la célula en que se exprese, codifica la síntesis de 3 péptidos y que son denominados receptores de la PTH. ¿Y por qué es importante esto? Porque cumple una misión autócrina y parácrina esencialmente para el crecimiento y el desarrollo tisular, tanto durante la embriogénesis como en el estadio adulto. Entonces, las paratiroides fetales, por ejemplo, en los mamíferos, producen una cantidad de receptores de PTH muy superior, por supuesto, a la PTH, proporción que se invierte después del parto. Y por otro lado, los receptores de PTH no solamente son cruciales para el desarrollo mamario, sino también durante la lactancia, y la propia mamá va secretando notables cantidades de esa proteína que son vertidas tanto a la leche como a la sangre materna. Cuando hablamos entonces en la relación con el metabolismo del hueso, que es lo que nos interesa, participa en la regulación del desarrollo del hueso endocondral, y una vez durante el periodo fetal se ha formado el molde del cartílago, esta proteína es sintetizada por los condrocitos, combinándose entonces con receptores, ¿verdad?, y regulando la proliferación y la diferenciación. Entonces, cuando se bloquea la expresión del gen de los receptores de la PTH en embriones de ratones, estos mueren, ¿verdad?, nada más nacer, al estar impedida, por supuesto, la osificación endocondral. Y también tenemos que la proteína posee un efecto relajante de la musculatura lisa de los tejidos, ¿verdad?, de los vasos, de ahí la acción vasodilatadora y uterina, cuya dilatación, por supuesto, favorece durante la gestación. Entonces, al compartir con PTH receptores en hueso y riñón, los receptores de la PTH comparten también sus acciones en estos tejidos. Por eso es importante justamente los receptores, ¿verdad?, de la PTH para permitir entonces la osificación endocondral, ¿verdad? Nuevamente hablamos de la regulación de calcio, que está mediado por la concentración de calcio y su relación entonces de la PTH con el hueso, con el riñón, por supuesto, ¿verdad?, y también con el intestino, ¿verdad? Eso es bastante importante. Entonces, ¿qué pasa a nivel, digamos, del hueso? Aumenta la resorción ósea y aumenta la salida de calcio. A nivel del riñón, aumenta la 1,25 de hidroxicolecalciferol, ¿no es cierto? Aumenta el calcio reabsorbido y disminuye, ¿verdad?, por supuesto, el fosfato reabsorbido. Y a nivel intestinal, aumenta el calcio absorbido y aumenta también el fosfato absorbido. La regulación entonces del calcio como un mecanismo integrador. ¿Qué sabemos de la vitamina D, que está muy en auge ahora? Donde normalmente pedimos ahora que se nos dose la vitamina D para evaluar. Se ha estudiado bastante y se ha visto que tiene a nivel del hueso, a nivel del metabolismo. Entonces es bastante importante conocer entonces la acción de la vitamina D. Hablamos de colecalciferoles, ¿verdad?, o derivados metabólicos. La vitamina D2, que es el ergocalciferol, que tenemos de la irradiación con la luz ultravioleta, el ergosterol, el esterol vegetal, en pequeñas cantidades en pocos alimentos. La vitamina D3, el colecalciferol, ¿no es cierto?, deriva del colesterol, alimentos como huevos, leche, ciertos pescados, la sardina y el salmón, por ejemplo, que es sintetizada a nivel de la piel a partir del 7 de hidrocolesterol, ¿verdad?, por la luz ultravioleta, necesidades diarias de 400 unidades internacionales por día, y se metabolizan en el hígado, en el riñón. Y el metabolito activo, ¿quién va a ser? El metabolito activo viene a ser entonces el calcitriol. Entonces aquí tenemos el calcitriol y nuevamente vamos a hablar de qué.
de la metabolización, el transporte y el almacenamiento de la actividad de la vitamina D2 y D3 prácticamente son semejantes. Y los derivados metabólicos de la vitamina D también tienen el receptor de vitamina D. Entonces la vitamina D3 deriva, como vimos anteriormente, del 7-dehidrocolesterol, que es la provitamina D3. Es un precursor que está repartido por igual en el citoplasma de las células, sobre todo a nivel de la epidermis y la dermis. Y con la exposición a la luz solar, los fotones de la luz ultravioleta, que tiene una longitud de onda entre 290 y 315 nanómetros aproximadamente, producen ¿qué cosa? La escisión del anillo B del 7 de hidrocolesterol para originar justamente la vitamina o la provitamina D3, que es una forma intermedia e inestable. Esta ¿verdad? Se transforma por una reacción fotoquímica casi de inmediato en vitamina D3, que es el colecalciferol, que pasa entonces a los capilares de la dermis y con ello a la circulación, o bien capta otro fotón para isomerizarse entonces a las formas inactivas que son el lumisterol y el taquisterol. La melanina puede actuar como filtro solar natural, ¿verdad? Que compite justamente con el 7 hidrocolesterol por los fotones de la luz ultravioleta en individuos, por ejemplo, de raza blanca. Y el colecalciferol sintetizado en la piel constituye nuestra fuente primordial entonces de vitamina D. En cuanto a lo que contienen los alimentos, ¿verdad? Es absorbida en segmentos proximales del intestino delgado, que es incorporada por su carácter liposoluble a los kilomicrones y transportada por el sistema linfático para ser almacenada en el tejido adiposo, en el hígado o en el músculo. Y ahí tenemos que la originada en la piel, como el que procede de los depósitos, al pasar a la sangre, se transporta por una proteína ligadora de vitamina D o transcalciferina, que es lo que está viendo en la diapositiva, que es una globulina alfa sintetizada en el hígado. Y la vitamina D plasmática unida a la transcalciferina es hidroxilada entonces en el carbono número 25 por la 25 hidroxilasa, que es una enzima del sistema del citocromo P450 y de los microsomas hepáticos, con lo que se origina entonces la 25 hidroxivitamina D o calcidiol. La hidroxivitamina D o 25 hidroxivitamina D o calcidiol es el metabolito ya activo y por el que posee justamente gran afinidad ¿quién? La transcalciferina, que es lo que están viendo entonces ahora mismo en la diapositiva. Y de los derivados, la vitamina D, la 25 hidroxivitamina D es la de mayor concentración en la sangre, por eso es la que medimos normalmente en los pacientes, y su cuantificación constituye entonces el mejor método para conocer la disponibilidad de esta vitamina en el organismo, que tiene entonces varias acciones fisiológicas a nivel del intestino, a nivel del músculo, a nivel de la piel, a nivel del riñón, paratiroides y del hueso. Las acciones fisiológicas del calcitriol entonces aumenta la absorción intestinal de calcio y en menor proporción la de fosfato, favorece la mineralización ósea, asegurando entonces la disponibilidad de calcio y fósforo, receptores de osteoblastos, es una hormona esteroidea, el receptor de la vitamina D, un receptor nuclear, que son reguladores de la transcripción de genes. Aquí nuevamente tenemos la imagen, ¿verdad? De la regulación genética, ¿verdad? O la expresión genética a nivel del calcitriol, el receptor sobre todo la vitamina D, que es muy utilizado para saber entonces la disponibilidad de vitamina D en el organismo y a partir de eso tratar de evaluar si los pacientes no tienen deficiencia, insuficiencia o si están con un valor normal. ¿Por qué es importante? Porque vemos que ciertos pacientes con alguna patología renal, por ejemplo, los pacientes con enfermedad renal crónica, muchos de estos están deficientes o están insuficientes. Entonces, tenemos que aportarle. O aquellas mujeres que están en la etapa de la menopausia, donde también hay una disminución de la vitamina D. O aquellos otros pacientes con enfermedades crónicas, como por ejemplo la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, o los pacientes que son obesos y que están en planes de cirugía bariátrica, ¿no es cierto? También pedimos justamente el dosaje para ir evaluando la suplementación. ¿Cuál es la función de la vitamina D entonces? La absorción del calcio a nivel intestinal, proceso pasivo también, un transporte activo y la proteína ligadora del calcio era la calvindina. El calcitriol del riñón inhibe la actividad de la 1-alfa hidroxilasa, ¿verdad? Calcitriol y paratiroides, por ejemplo, las células paratiroides poseen receptores, inhiben la síntesis de PTH que disminuye entonces la transcripción del ARN mensajero, ¿verdad? Entonces, las células paratiroides poseen receptores para calcitriol, por lo que concentraciones elevadas
del mismo, ¿verdad? Van a regular entonces a la baja la transcripción del ARN mensajero de PTH y van a inhibir la síntesis. Actúa como un sistema de retrocontrol negativo, minorativo de la secreción de PTH ante un exceso de calcitriol y protector, al menos en parte, frente a la hipercalcemia debida, por ejemplo, al exceso de calcitriol. A nivel del riñón, el calcitriol a través del receptor de la vitamina D en las células del túbulo distal estimula la formación de canales específicos para el calcio y la expresión de la calvindina, con lo que también favorece la reabsorción tubular de calcio. Y mediante un sistema de autorregulación, las tasas elevadas de calcitriol inhiben la actividad de la 1-alfa hidroxilasa de la vitamina D y con ello también evitan una síntesis excesiva del mismo. Luego tenemos otra hormona que es la calcitonina, que es un péptido de 38 aminoácidos que está sintetizado en la tiroides, sobre todo a nivel entonces de las células parafoliculares. La secreción es regulada por los niveles de calcio, la hipercalcemia aumenta la secreción, la hipocalcemia disminuye la secreción, calcio, concentraciones de calcio aumentadas, hipo, concentración de calcio disminuida. ¿Y en el hueso qué hace? Disminuye la reabsorción ósea en receptores, por ejemplo, de los osteoclastos, y en el riñón aumenta la eliminación de calcio, sobre todo en receptores de las células tubulares. Vamos a hablar un poco acerca de un pantallazo del fósforo. Al fósforo muchas veces no le damos tanta importancia hasta que aparezca un paciente con alguna falla renal y ahí implica un gran impacto, sobre todo en la sobrevida del paciente, porque son actualmente marcadores de riesgo cardiovascular en este tipo de pacientes. Entonces, el fósforo es necesario para el funcionamiento del organismo, necesario para la integración de las células, necesario para los procesos metabólicos orgánicos, regula enzimas orgánicas y tiene un papel importante en el aporte de oxígeno, sobre todo en los niveles de 2,3-difosfoglicerato y ATP en los hematíes. También lo utilizamos mucho como sistema tampón y ya vimos la parte de nefro. Forma parte del sistema tampón en la orina y en el plasma e interviene en los procesos de almacenamiento de energía. ¿Qué pasa entonces con el fósforo? Aproximadamente el fósforo del organismo es 700 gramos, 85% está en el esqueleto, 25% en los tejidos blandos y líquidos del organismo, y tengo el fósforo en el hueso, ¿verdad? Que está íntimamente asociado con el calcio, formando que los cristales justamente de hidroxiapatita o fosfato cálcico amorfo. Por otro lado tengo el fósforo extraóseo, que es fundamentalmente intracelular, ¿no es cierto? Ligados a hidratos de carbono, a lípidos, a proteínas, y una parte mínima que es inorgánico. Y esta es la concentración de fósforo que normalmente manejamos, ¿verdad? De 2,2 a 4,4 miligramos por decilitro. El 90% es fósforo inorgánico que circula libre y unido a aniones mono o bivalentes. Y el 10% es el que está unido entonces a las proteínas. Dentro del metabolismo del fósforo, entonces, tenemos que en el cuerpo humano se hallan aproximadamente entre 600 a 650 gramos de fósforo en forma de fosfatos. El 80% está en el fosfato calcio, que constituye el mineral óseo, 10% en el músculo esquelético y 10% en el resto de las células y circulante, ¿verdad? En plasma en forma de fosfato inorgánico, que se distribuye libremente entre los espacios intra y extracelular. Entonces, en las células forma parte de los fosfolípidos de la membrana y los ácidos nucleicos, además de ser clave, ¿verdad? En la fisiología. También son sistema tampón, como le estaba diciendo, ¿verdad? Y la homeostasis del fósforo se ha interpretado con la perspectiva, entonces, el eje PTH 1,25 de hidroxivitamina D. Entonces, las paratiroides responden a la hipocalcemia con la secreción justamente de PTH, que actúa por un lado sobre el hueso al favorecer ¿qué cosa? La reabsorción y con ello justamente la salida de calcio y fosfato. Y por otro lado, a nivel del túbulo distal y colector al aumentar la reabsorción de calcio y sobre el túbulo proximal al inhibir la reabsorción de fosfato. Entonces, por último, va estimulando la actividad de la 1-alfa hidroxilasa de la 25 hidroxivitamina D con la consiguiente síntesis de calcitriol, que es el activador de la absorción intestinal de calcio y fosfato. Entonces, la PTH y el calcitriol devolverían así la calcemia al rango normal y la acción fosfatúrica de la PTH entonces compensaría la absorción intestinal de fosfato por el calcitriol y el fosfato vertido desde el hueso para evitar entonces la hiperfosfatemia. Sin embargo, en esta relación se añade un tercer factor, ¿verdad? Que generalmente permite comprender mucho mejor esto y
vemos entonces que ciertas situaciones patológicas donde ocurre, por ejemplo, el raquitismo en el niño o la osteomalacia, que sería en el adulto, se caracterizan por la anomalía en la mineralización de la matriz orgánica del hueso y generalmente, ¿qué hace? El hueso pierde esa consistencia. Entonces, ¿qué tenemos? La hipofosfatemia crónica, que es una pérdida de fosfato por la orina, pero en la que no hay, por ejemplo, un exceso de PTH ni una mayor síntesis de calcitriol, justamente por esta absorción intestinal, ¿verdad?, de fosfato. ¿Qué son las fosfatoninas? Es el regulador sistémico entonces de la homeostasis del fósforo, que hay una comunicación directa entre el metabolismo óseo y el manejo renal del fosfato. Y aquí tenemos entonces el eje hueso-riñón FG23 o cloto. En el año 2000 aproximadamente, un grupo de investigadores identificaron, ¿verdad?, el factor de crecimiento fibroblástico 23 se llama, que es una proteína que está agrupada filogenéticamente y que son una subfamilia entonces del factor de crecimiento fibroblástico, que actúan entonces como hormonas por la capacidad de combinarse con ¿qué? Con receptores en presencia de esta proteína, que es la proteína cloto. Y el FG23 es producido por los osteocitos y al combinarse con su receptor en el túbulo proximal, causa entonces la inhibición del cotransportador sodio-fosfato, lo cual favorece entonces ¿qué cosa? La fosfaturia. ¿Qué significa eso? Perder fósforo por la orina. Entonces, el FGS23 con su cofactor cloto inhibe la actividad de la 1-alfa hidroxilasa de la 25-hidroxivitamina D con la consiguiente menor síntesis de 1,25 dihidroxivitamina D. Entonces, el exceso de esta fosfatonina causa entonces hipofosfatemia y tasas bajas de 1,25 hidroxivitamina D. Por el contrario, el déficit de la fosfatonina o la ausencia de cloto causan hiperfosfatemia. Es decir, que si yo no tengo expresión de FGF23 o no tengo esta proteína cloto, ¿qué voy a tener? Fósforo aumentado. ¿Cómo se llama eso? Hiperfosfatemia. ¿Por qué? Porque no tengo el efecto fosfatúrico, es decir, no puedo eliminar el fósforo por la orina, por un lado, y tengo una tasa plasmática elevada, ¿verdad?, de 1,25 dihidroxivitamina D. Entonces, la proteína cloto generalmente es bastante importante, pero las funciones de la interrelación realmente hasta hoy día siguen siendo estudiadas, ¿no es cierto? Entonces, está involucrada en el balance del fósforo, factor de crecimiento fibroblástico 23, la síntesis entonces por el osteoblasto, aumenta entonces el fósforo, o el aumento del fósforo aumenta la producción de FGF23, actúa a nivel del túbulo contorneado proximal y disminuye la reabsorción de fosfato, actúa a nivel de la paratiroides, inhibiendo la secreción de PTH, y el efecto sobre la célula diana se produce por la unión a un receptor y un cofactor que es el cloto, que es esencial justamente para su unión al receptor. Nuevamente vemos que la disminución del calcio haya una afectación de la glándula paratiroidea que va a hacer que aumente la PTH. Entonces, esa acción a nivel del riñón va a ser un aumento de la 25-hidroxi, ¿verdad? Por un lado, va a hacer que disminuya este cotransportador de sodio-fosfato, ¿verdad? Y va a llevar a una disminución del calcio y a un aumento de la fosfaturia, ¿no es cierto? A nivel intestino delgado, aumenta la reabsorción de calcio, pero disminuye la de fosfato. Y aumenta la absorción de calcio. Y a nivel del hueso, aumenta la salida entonces de calcio, ¿verdad? Por otro lado. Y en el riñón, nuevamente entonces, si está disminuido, ¿verdad? Si hay un aumento del FG23, automáticamente disminuye la 25-hidroxilasa 1,25 vitamina D3 y hace que haya un aumento de calcio y fósforo, ¿verdad?, en la orina. La homeostasis del fósforo, entonces, de acuerdo a la concentración de fosfato, puede aumentar o puede disminuir. Entonces, si aumenta el fosfato, si disminuye el fosfato, hay una disminución de la PTH, disminuye la eliminación renal. Pero si disminuye, también va a llevar a un aumento del calcitriol, va a aumentar entonces la absorción intestinal. Y viceversa, ¿no es cierto? La acción entonces del FGS23, tenemos entonces la absorción del fosfato renal, la absorción del fosfato intestinal, y voy a tener entonces una hipofosfatemia, ¿verdad? Generalmente
cuando cuando tengo un exceso de FGF23, voy a tener una hipofosfatemia. Cuando tengo un defecto, cuando me falta FGF23, voy a tener una hiperfosfatemia. Y son los ejemplos nuevamente que vemos entonces cuando o por qué es importante entonces el factor de crecimiento fibroblástico 23, proteína cloto, eje, hueso, riñón.